te miente, que algo queda. Mire, le voy a dar un poco de contexto de lo que estamos hablando para que el profesor continúe este análisis, porque está muy bueno, dimes y diretes. Por un lado, como estábamos hablando recién, la columna de Cristian Valenzuela plantea que el Estado... Es brutal, brutal. Dice parásito. Parásito se Y llama. no, y dice, plantea que el Estado chileno está podrido por dentro, dominada por una red transversal de parásitos que drenan los recursos públicos y bloquean cualquier intento de reforma. Además, acusa tanto al oficialismo como a la oposición de haber engordado la burocracia estatal con apitutados y asesores políticos, mientras la ciudadanía recibe menos servicios y más endeudamiento. En tanto, Valenzuela justifica los recortes presupuestos por republicanos como una forma de devolverle al Estado su sentido original, servir y no servirse. O sea, se pone ya casi poético para decir que este Estado está hinchado y drenando los recursos. Lo que pasa es que esa columna tiene también un sentido electoral. Porque repasa a la izquierda y repasa a la centro-derecha con Piñera. Ayer contestó Luciano Cruzcoque en Estado Nacional, dijo que por qué lo involucran, que eso no... Se sintió aludido como coalición. Ahora, el concepto de parásito, bueno, le contesta muy bien Matamala, a propósito de parásito. 100.000 parásitos se llama la columna de Matamala. Claro. Pero eso además, esa cifra de los 100.000 ha llevado a locuras, que yo creo que no se dan cuenta del error que cometen. El presidente republicano, el candidato a senador y exdiputado Esquella de la UDI, hoy día republicano, en una radio dijo que la pregunta es del millón ahora, ¿de dónde van a salir los 6.000 millones de dólares menos? Y como Kass dijo en un minuto que eran 3.000 por temas administrativos y 3.000 por legislación, es que ella le dijo a Iván Valenzuela en T13, oiga, los 3.000 muy simples, vamos a echar a 100.000 funcionarios públicos. A ver, quiero que se imagine, amigo, que no está viendo. ¿Usted sabe lo que significa echar a 100.000? Les cuento. La dictadura echó a 160.000. La dictadura. Ley de exonerados 1, la 2 y la 3. Esto es tan absurdo como yo he escuchado que a los migrantes ilegales hay que pescarlo y encerrarlo en alguna parte. Pero escúchenme, la cifra está entre 300.000 y 350.000. Solo quiero que piense cómo podría hacerse eso. ¿Dónde? ¿Quién cuida? ¿Cómo se construye algo para 300.000? Entonces, les quiero decir, muchachos, que hay una falta de rigurosidad, de seriedad en los planteamientos que es sorprendente. O sea, derechamente son mentiras, porque ni siquiera falta de rigurosidad. Tú dices algo que sabes de antemano que es incumplible. Como encerrar a todo migrante ilegal. Como usted bien decía, profesor, acá se hizo un análisis de Think Tank Oppositor que concluye que el gobierno central solo ha aumentado 5.868 cargos, muy por debajo de los incrementos registrados en los gobiernos de Bachelet y Piñera. O sea, además de ser mentira, tenemos una cifra menor a la de los gobiernos anteriores. Y muchos de ellos se han engrosado en municipios que corresponden a personas que están en la UDI, Renovación Nacional. Yo creo que la mitad de los municipios, un poquito menos, están bajo administración de la derecha, de las distintas derechas. Claro. Lo que sí hace un punto Cristian Valenzuela, que él hace el apunte que no solo el oficialismo a la izquierda, dice izquierda y derecha, pero se excluye al Partido Republicano. Y acá voy a tomarme este punto para hablar de que Cristian Valenzuela, y para que lo analicemos como figura, que esto salió en el newsletter Poder de The Clinic, que escribe Juan Diego Montalva, que tiene un espacio acá también en turno. Sí lo vi. En turno político. En turno político. Muy buen trío Paula ese. Walker, Nicolás Copano y Juan Diego Montalva. Y podría ser una cuaterna. Mira. Pero usted sabe que en el primer capítulo invitamos a Carol Urrejola. Y nos hubiera encantado tenerla fija, pero usted ya sabe dónde está, po. Bien. Estás muy bien ahí. Sí, pues. Porque tengo una duda. Ayer vi Estado Nacional como todos los domingos, porque yo Estado Nacional y Mesa Central, y no estaba Carol Urrejola, estaba Valentina Reyes. Y yo dije, ¿por qué estarán haciendo esa rotación? Bueno, dudas que dejo abierto, si alguien en el chat sabe, me lo cuenta. Son como los turnos, ¿eh? Sí, pero pensé que estaba fija Carol Urrejola. No. O sea, yo no voy a hablar por TVN, pero me acuerdo. Porque... Ya. Pero bueno, si alguien sabe en el chat, un ejecutivo, que cuente. de un ejecutivo de TVN me está viendo ahí, lo puede dejar para entender. Lo pregunto como espectador nomás, sin ninguna otra pregunta. Muy bien. Como... Periodista la Carol Urrejola. Sí, tremenda. Gran periodista. Tremenda. Yo fui alumno de su hija.
Yo fui alumno. Fui Profesor. Yo fui profesor. No, pero su madre también fue una periodista relevante, así que puede haber sido. Iba a pasar a Cristian Valenzuela, habitué, por cierto, de Estado Nacional, columnista fijo en La Tercera, tiene espacios para hablar, porque en esta columna Juan Diego Montalva, que es un newsletter en realidad, él contó que Cristian Valenzuela toda su vida, desde que egresó de la Universidad Católica, ha trabajado con platas del Estado. Sí, po. Le puedo hacer la enumeración de su currículum vitae. Él trabajó en la Fundación Jaime Guzmán, institución que se financia principalmente con platas públicas que entregan miembros del Congreso por concepto de asesorías parlamentarias. Luego fue asesor legislativo de Rodrigo Álvarez, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, de la UDI. Después pasó por el Ministerio de Hacienda, en la Subsecretaría de Hacienda, donde fue jefe de gabinete, y luego ascendió a jefe de gabinete del ministro de Energía de la época, Rodrigo Álvarez, ambos en el gobierno de Cristian Piñera. Perdón, Sebastián Piñera. Estamos rehenos hoy día. Claro, Sí. sí, que es lunes. Eso fue el Piñera 1 y empezó ganando un sueldo de 4.684.360. Luego, en el segundo gobierno de Piñera, asesoró al Ministerio de Hacienda y Energía y desde 2016 figura como asesor político principal de estrategia de campaña de José Antonio Kast, que desde 2016, usted lo sabe muy bien, la política se financia con dineros públicos. Entonces, toda una vida con platas del Estado, Un el mismo que parásito, nos acusa de parásitos. La hipotenusa, en fin, la hipotenusa. No, yo creo que el sentido de la columna tenía el problema del boomerang, porque era evidente. Ahora, fíjate, yo yo no es que lo conozca, pero estuve muchas veces con él en Estado Nacional, cuando yo era panelista. Yo creo que es un tipo muy inteligente, muy preparado, pero muy preparado. Mi problema, yo creo que él está exacerbando por el lenguaje. Porque el lenguaje de la columna es un lenguaje súper, pero súper agresivo. Súper. ¿Ah? Entonces, y yo creo que no colabora. Pero esa es mi opinión. Yo creo que es un tipo muy preparado. A ver, el lenguaje de izquierda es un cuadro político de la derecha que pasó, obviamente, por la UDI. Y muchos de la UDI siguieron su camino natural. En mi opinión, la posición de los republicanos hoy día es parecida a lo que yo vi de la UDI en los 80 y sobre todo en los 90. Era una UDI irreductible en la defensa de Pinochet y de la dictadura. El tema de los derechos humanos eran excesos individuales. El modelo económico era, pero inmodificable. La gente no tiene por qué saber. Cuando el presidente Elwin mandó 2 reformas relativamente moderadas, la laboral y la tributaria, la UDI se opuso con todo, porque alteraba el modelo de los Chicago. ¿Y tú sabes cómo se lograron esas reformas? Con Sebastián Piñera y la Renovación Nacional. ¿Y por qué? Porque en la primera elección de senadores, incluyendo los designados, los dejo aparte, la UDI sacó 2 senadores, Jaime Guzmán y Cantuaria, y Renovación Nacional tenía como 9 o 10. En consecuencia, bastaba que Piñera se pusiera de acuerdo con Alamán y el presidente Elwin y tuvimos 2 reformas. Chiquititas, pero reformas al fin. Profesor, y usted dice que está Valenzuela tan preparado. ¿Cómo él no iba a prever este efecto rebote de esta columna? Este efecto rebote con cifra y con, como decir, estoy tan preparado, pero resulta que todo lo que dije al final es vulgarmente una vendida de humo. Lo que pasa es que yo creo que en las campañas, y sobre todo cuando hay expectativas de triunfo, la adrenalina se acelera. Porque fíjate que la campaña que estamos viendo es bien increíble esto. La sacás de cresta al interior de la derecha, te la regalo. O sea, que Evelyn Matei haya dicho que a ella le resulta algo peligroso la presidencia de José Antonio Kast. Oye, pero ni Artés ha dicho eso. Artés dijo que no lo iba a dejar. No, pero el concepto, un aliado potencial que Claro. tú le digas. Ahora, ella lo hace desde su herida. Es que no le queda otra también si quiere pasar a segunda Porque vuelta. la peligrosidad que hace referencia la candidata Matei sobre Kast tiene que ver con la experiencia que ella vivió por el tema de los bots. Ujú. Entonces, porque ella su argumento es, si pasó los límites en la campaña, ¿por qué no podría pasar los límites en la moneda? Yo te diría que es el golpe más duro contra Kast
desde el interior. Ahora, ¿por qué ocurre esto, ciudadanos? Si esto no es más viejo que el hilo negro. Aquí tenemos 3 candidatos de derecha. Y los números dicen que salvo que nosotros lo hiciéramos muy mal, uno de esos 3 está en la moneda. Y en consecuencia, la lucha al interior de los 3 es con todo. Porque el que gana, no gana comillas la primaria, que es la primera vuelta para ellos, gana la moneda. Nosotros lo resolvimos en una primera legal. Pero ellos no tuvieron primaria porque los republicanos se negaron. Sí, po. Entonces, lo que estamos viviendo y lo que se va a exacerbar es sencillamente una primaria, pero con la expectativa de que el que pasa puede llegar a la moneda. Que lamentablemente es lo más probable que suceda. Con los números de hoy día sí, pero yo siempre apuesto... una cosa, una explicación. La segunda vuelta, ciudadano, no es matemática, es otra elección. ¿Me permiten un ejemplo? Cuando Piñera ganó con el 45%. Primera vuelta. Frey, 29. Meo, 20. Arrate, 6. Sumemos. 29 más 20, 49 más 6, 55. Más de alguno me dijo, estamos listos. No estábamos listos. Porque de los 20 puntos de Meo, 7 votaron por Piñera. ¿Ve que cambian las cosas? El trasvasije no automático. No. O sea, la gente, la gallada empieza a sumar. No. Ojo, y es distinto Janet contra 7 que Janet contra 1. Y no es lo mismo ese 1. No es lo mismo segunda vuelta con Matei y segunda vuelta con Kast. Porque la segunda vuelta con Kast es los contrastes. Entonces, sugerencia, lo haría yo. Les pongo un contraste. Me imagino yo ahí en la franja. Ciudadano, ¿usted gana el sueldo mínimo? Sí, peñón. ¿Cuántos son ustedes? 1 millón. Bueno, usted decida. Usted decide, no yo, usted decide. ¿Usted quiere que le siga subiendo el sueldo mínimo? Por supuesto. ¿Usted quiere que le congelen el sueldo mínimo? Ni cagando. Bueno, la que lo quiere subir el sueldo mínimo se llama Jara. La que se lo quiere congelar se llama Kast. Usted decide. Y queda muy poco para esa decisión, profesor. Queremos mostrarle un video de todas estas repercusiones que ha tenido esta columna que hizo Valenzuela. Hasta Luciano Cruzcoque salió al baile enojado, así que pasemos a ver el video. A ver. Lo estamos cargando. Lo estamos porque esto es como un PlayStation 1 que se demora en echarle carbón. Mientras tanto, denle like a la transmisión. No, pero deja ver el contexto. El senador Luciano Cruzcoque es una figura relevante, pasó de ser actor de Evópolis. Sí, actor relevante, pero de la coalición en su conjunto, sí, creo claro. yo. Yo creo que más allá de Evópolis, una figura importante dentro del mundo de Chile Vamos. Sí. Vino del mundo de la actuación, era un galán de teleserie en los 90. Fuera de control. Claro, hizo un magíster en comunicación política en el ICI de la U de Chile. Yo lo sé porque cuando era estudiante lo veía entrar al magíster mientras yo estaba en el ¿En pregrado. serio? Sí, lo veía yo estaba sacando mis fotocopias estudiantiles y estaba Cruzcoque también imprimiendo sus ¿Y fotocopias. rompía bien. corazones? Sí, pero es que en ese tiempo, imagínate, era el campus Juan Gómez Milla, un campus no de izquierda, de ultra izquierda, entonces ya sabían que estaba asociado a la derecha. Entonces ahí nadie de derecha puede romper corazones. Obvio. Claro, obvio. Entonces Cruzcoque tuvo su evolución, entró al piñerismo en el gobierno 1, fue ministro de Cultura. Todavía no era Ministerio de Cultura ese tiempo, todavía era... Sí. Consejo. Pero estuvo en el equivalente al Ministerio de Cultura y hoy día senador relevante. Bueno, él habló en contra de Cristian Valenzuela. Veamos el video. Ahora sí. ¿Ahora sí? A ver. Parlamentaria, José Antonio Kast nos dijo que no, y que fuéramos por último en un pacto de omisión en aquellas regiones donde eventualmente podemos, como en Atacama, perder el Senado. Y también se nos dijo que no. Entonces, y hoy día, aquí mire, cámara por favor, como dice el presidente. Imaginemos. Tenemos que el jefe de En primera campaña columna. de José Antonio Kast, que fue funcionario del gobierno de Piñera, que trabajó en la bancada de la UDI, tilda de parásitos a todos quienes hemos trabajado en gobierno o de la Concertación o del presidente Piñera. Entonces, se dicen cosas que no se deben decir y yo creo que es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Janet Jara, porque, insisto, Janet Jara tiene todas las posibilidades abiertas hoy día para ser presidente de la República. ¡Esa! Espérate, Axel Schumacher, A ver. el peyuco, parásito del Estado, lo dijo.
Y te dijo que Janet Jara puede ganar más encima. Que se suma al comando Janet Jara, No, el peyuco. descolgados. Fíjate que tratando de ser riguroso, yo creo que estas sobrelimitaciones tienen que ver con la expectativa de triunfo. Porque además, ojo, aquí puede ocurrir lo siguiente. Ya ocurrió en el Consejo Constitucional número 2. Los republicanos arrasaron con Chile Vamos. La gente no tiene por qué saber. Mire, se elegían 50. Los republicanos solo sacaron 23. Chile Vamos todo sacó 11. Y miren, 6 RN, 4 UDI, 1 Evópoli. ¿Saben que los republicanos en aquella oportunidad sacaron el 35% de los votos? Son el segundo partido más votado en la historia del siglo XX, ciudadanos. Solo le gana la Democracia Cristiana, que el 4 de marzo del 65, 6 meses después que ganó Frei Montalva por mayoría absoluta, la Democracia Cristiana por sí sola obtuvo el 42% de los votos y eligió 82 diputados de 147. Entonces es probable que en la parlamentaria los republicanos sencillamente anulen a la UDI y en parte a Renovación Nacional. Qué O sea, fuerte. hay un cambio de giro en la derecha. Y eso nos obliga a nosotros a dejar de estupideces. La unidad es fundamental. Fundamental. Que le cuesta a la izquierda, se juntan 2 izquierdistas y hay 3 partidos. Oigan, antes que avancemos con la conversación, tengo que corregir a mi compañero Sebastián Flores Muga, que dijo que Cruzcoque era Peyuco y fue el asesino de Peyuco. Sí, tenía Así que, por razón. favor, Amores de Mercado. ubiquémonos. 2001. Me equivoqué. Ubiquémonos. ¿Verdad, po? El peyuco era, ¿cómo se llama? Rudolfi. Rudolfi es de derecha también. Sí, pues Lo firmó hecho. una carta, Sí. me acuerdo, sí, Álvaro Rudolfi. Pero, ¿qué le parece? ¿No vio esa película, esa teleserie? ¿No ve teleseries, profesor? Pucha. Profesor, ¿qué le pareció que haya impreso la columna Parásitos Cruzcoque, senador de Bópoli, y haya dicho lo que nos está tratando también a los de Chile Vamos de parásitos del Estado? ¿Cómo lo ve como análisis político? Como parte de la campaña, porque él se está defendiendo. Porque mira, pero si los republicanos con casa en la cabeza se declaran en punto de prensa opositores a Piñera. Opositores. O sea, Tellé y Kass, opositores a Piñera. Acuérdate que ese mundo que creó Kass tuvo la visión de que había una derecha que se está quedando sin representación, sin liderazgo. Es la derecha. Bien. ¿Cuánta gente me dijo a mí de derecha? Piñera entregó la Constitución. ¿Y cuál es la alternativa de esa gente? ¿Cuál sería la admiración a Piñera si hubiera sacado estado de sitio y los militares a la calle? El 12 de noviembre, más que el 18 de octubre.